En la noche de hoy vamos a hablar de un tema que sigue siendo importante y corresponde al control de la hipertensión arterial. Y sobre todo vamos a hablar de aquellas personas que son de difícil control, en donde con dos medicamentos que estamos utilizando aún no hemos podido llevar a cabo el control adecuado de la presión arterial. Como recordarán algunos, en el tema la semana anterior hablamos sobre cuándo deberíamos utilizar dos medicamentos para el control de la presión arterial. Y decíamos que lo ideal era terapia combinada. Si el paciente tenía bajo riesgo, podíamos utilizar un diurético combinado con un IECA. Pero si el paciente tenía un riesgo alto, era un IECA combinado con un anticálcico tipo amlodipina. Bueno, esto es así siempre y cuando el paciente no presente alguna enfermedad que requiera de otra droga que haya demostrado que es efectiva en evitar recurrencias de esta complicación. Me explico. Si el paciente ha presentado un infarto y también padece la presión arterial, habíamos dicho que el paciente con infarto es un paciente de alto riesgo y eso es real. Y teóricamente entonces deberíamos de controlarlo con IECA y anticálcico. Pero sucede que han habido estudios que han demostrado que cuando alguien presenta un infarto debe tomar betabloqueadores mínimo por lo menos 3 años. Pero si el paciente quedó como secuela una disfunción sistólica o una mala contractilidad que le afectó su corazón y le dejó una fracción de eyección, que es una medida de ecocardiograma, reducida en un menos de un 40%, este paciente va a tener que usar betabloqueadores de tipo carvedilol, bisoprolol, metoprolol y nebivolol por el resto de su vida. Perdón. Entonces a esto le llamamos indicaciones específicas de los medicamentos. En inglés le dicen compelling indication. Y esto fue reflejado desde hace muchos años en el 7º reporte de hipertensión arterial, que es la guía americana de hipertensión para los que no son médicos, pero ya hace más de 15 años. De modo que si su paciente tiene una enfermedad específica diferente a la hipertensión arterial y que esta enfermedad tiene un tratamiento específico, usted va a tener que saber cuál es la patología y en base a eso indicar la segunda droga. Y no va a ser el esquema que habíamos conversado, que era IECA con amlodipina o IECA con diurético. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las patologías que requieren un tratamiento especial? Pues el 7º reporte las reunía o las agrupaba de la siguiente forma. Decían pacientes con hipertensión e insuficiencia cardíaca, pacientes con hipertensión que han tenido infarto, pacientes con hipertensión que han tenido angina, pacientes hipertensos y diabéticos que ya tienen daño renal, insuficiencia renal o proteinuria por la diabetes, pacientes que han tenido hipertensión y han tenido un accidente cerebrovascular, hablo de una hemorragia cerebral o un infarto cerebral. Estos pacientes son hipertensos, pero son especiales, de modo que, aparte del control de la presión, uno debe dar cierta medicina que haya demostrado que va a evitar que eso vuelva a ocurrir. ¿Ok? Serían indicaciones especiales, por supuesto. Entonces, la combinación de ese fármaco que vamos a utilizar difiere a veces de lo que de forma general hablamos en la charla anterior. De modo que si el paciente no tiene estas indicaciones o estas patologías que estamos hablando, pues sí usted va a poder elegir entre IECA más diurético o IECA más anticálcico si el paciente pues tiene su presión arterial, la sistólica por lo menos 20 milímetros de mercurio más arriba que lo que hay que llevar al paciente, o la sistólica más de 10 por arriba de la meta a alcanzar. Cuando alguien esté por arriba de sus valores, usted debe usar terapia combinada. Pero bueno, ya cayendo en el tema de hoy, ¿y qué pasa si cuando usted utiliza dos fármacos fallan? Ok, bueno, si usted tiene dos fármacos y ha fallado y ambos están a dosis media, usted perfectamente lo que puede hacer es dar dosis máxima de ambos medicamentos. Y es lo que recomienda la guía americana de hipertensión arterial. Ellos refieren que si usted tiene ya un paciente con dos fármacos en los cuales ha fallado, usted lo que puede hacer es incrementar la dosis.
Esto se vio reflejado en la guía americana de hipertensión arterial del año 2013. Nosotros hicimos una revisión de la guía en base a la indicación de combinaciones de medicamentos a partir de cuando un paciente no se puede controlar con 2 medicinas. Ellos refieren que si por ejemplo usted estaba con el paciente con un IECA, ¿no?, enalapril, por decir algo, con hidroclorotiazida, y falló, usted puede elegir por enalapril a dosis máxima y la tiazida a dosis máxima, perfectamente. O si era pues anodipina, subir anodipina a dosis máxima junto con enalapril a dosis máxima. Y si eso falla, entonces usted tiene que agregar un tercer medicamento. La mayoría de las revisiones que tuvimos, sobre todo hablamos de la guía americana y también la europea, refieren que lo que debe agregar es el medicamento en defecto. Las 3 principales moléculas que hay que utilizar en control de hipertensión arterial son los IECA-ORA2, los anticálcicos y los diuréticos. Si usted su paciente lo tenía con anticálcico y IECA, pues si falla eso, pues usted agregaría un diurético. Y si el paciente lo tenía con IECA y diurético, lo que quería es agregar el anticálcico. O sea que al final, estos 3 grupos farmacológicos son los que usted tiene que jugar de entrada para tratar de controlar a la mayoría de los pacientes. Yo les decía también la semana pasada que más o menos un 30% de los pacientes van a tomar un solo medicamento y puede ser que se controlen, otro 30% aproximadamente, y van a tener que tomar 2 medicinas, pero tal vez un 30% o más pueden requerir de 3 o más medicamentos. De modo que no es muy irreal que en un paciente que ustedes tengan falle el tratamiento inicial, ¿no? Que lo han tenido con un buen medicamento, por decirles un IECA perindrolpil de 10 miligramos, un ARA2 muy bueno como es el olmesartán, 40 miligramos, y que no haya sido útil llegar a la dosis máxima. Tuvieron que agregar anodipina 5 miligramos, después 10 y sigue descontrolado. Hicieron esta combinación porque era un paciente con múltiples factores de riesgo, porque era hipertenso severo o hipertrofia, que tenía angina de pecho el paciente, o era diabético, y falló y todavía el paciente no logra tener sus valores 140 sistólicas, por decirle algo. Y entonces le agregan el diurético. Eso está perfecto y así debe ser. Importante que decir que cuando usted ya está utilizando más de 2 fármacos, por supuesto que la efectividad puede ser mejor, pero también igual van a ocurrir posiblemente mayores cantidades de efectos adversos, porque los efectos adversos tienen que ver también con la dosis que está utilizando y con el número de fármacos que está empleando. Entonces, cuando falla esto, que con 3 fármacos usted no logra controlar al paciente, las guías americanas recomiendan que usted tiene que ir para atrás y reevaluar lo que está haciendo. En primer lugar, descartar que el paciente no esté ingiriendo otros fármacos que puedan contrarrestar el efecto del medicamento que usted está indicando de forma adecuada. Como nuestros pacientes en general tienen otras enfermedades como osteoartritis, muchos toman antiinflamatorios. Algunos se inyectan esteroides en las rodillas, en las caderas, para evitar los dolores osteomusculares o de artritis, la inflamación articular. Y esto retiene sodio y agua en el cuerpo y crea descontrol de la presión arterial. ¿Okay? Entonces, pues, eso es importantísimo. Descartar que el paciente no esté tomando esteroides o AINE. Si el paciente va a ser evaluado por un ortopédico, podemos enviarle al médico un resumito clínico e indicarle que nuestro paciente ha sido difícil control y que, aunque usted sepa que tiene osteoartritis, hay que tratar de controlarlo con fármacos que no sean antiinflamatorios. Puede ser tramadol, acetaminofén, panadol, aunque la efectividad sea inferior, ¿no?, en cuanto al alivio del dolor, estamos claros, pero sin duda el riesgo está incrementado. Todos los AINE tienen riesgo incrementado de descompensación de hipertensión en pacientes con hipertensión arterial y van a provocar que el control sea más difícil. Pero también importante es que usted debe enfatizar en el paciente, cuando ya falla esto, que hay que hacer la dieta como usted le indica. Nuestros pacientes generalmente no obedecen nuestras recomendaciones en cuanto a la ingestión de alimentos que tienen más sal de la que deben de tener. Tal vez nuestra dieta en Nicaragua es un poco cargada de sal y esto favorece el descontrol de la presión arterial.
Entonces, es importante eso también, de que tratemos de hacer un poco más de ejercicio que realizamos a diario. Tratemos de lograr un peso adecuado y un consumo moderado de alcohol. Cada uno de estos parámetros ayuda a un paciente que está en el borderline o no controlado leve a tal vez pasarlo al control. Y necesitamos agregar más medicamentos, más medicinas, que aunque pueden ayudar, pero como decía, también siempre provocan más complicaciones, más efectos adversos, elevación del ácido úrico, los diuréticos, tendencia a elevación de triglicéridos, puede afectar un poco la función renal también. Y si el paciente es prediabético y tiene obesidad, puede volverse diabético con el uso prolongado de diuréticos por largo tiempo, aviolastecida. Entonces, en el año 2013 se publicó el 8º reporte de hipertensión de Estados Unidos, o la Guía Americana de Hipertensión. La cual causó mucho revuelo porque ellos hablaban de que había una diferencia de edades, que si el paciente tenía 60 años o más, usted podía optar por tenerlo en 150, quedarse a la meta y no 140, bueno, etcétera, etcétera. El objetivo de esto no es criticar eso. Pero en esa guía ellos hablaban de algo importante. Ellos dicen que si el paciente, cuando usted lo valora inicialmente, es de raza negra, usted puede optar por no tratarlo con IECA o ARA-2, como hemos dicho en la charla anterior, y debiera medicarlo, con un diurético tiacídico de acción prolongada y con un anticálcico. Porque en los pacientes de raza negra, tal parece que los IECA y los ARA-2 no tienen tanta efectividad en control de la presión arterial. Porque hay algo que se llama renina y aparentemente la tienen baja, entonces no es muy efectivo. Y por eso recomiendan ellos que uno valore esto, pues. En nuestros países, por lo menos en las zonas donde nosotros trabajamos, no tenemos tantos pacientes de raza negra, entonces no tenemos que estar valorando esto. Pero en otras latitudes sí, la raza negra es bastante prevalente y es frecuente ver este tipo de pacientes. Y por eso ellos, tanto también los británicos, los ingleses, hacen esta diferencia. Que usted valore si el paciente es de raza negra. Y si es así, usted puede indicarle de entrada al paciente un diurético y un anticálcico, está muy bien. No tendría que dar el IECA como hemos recomendado de entrada, ¿no? O ARA-2 como fármacos de elección. Entonces diríamos que pues si no se controla con 2, vamos con 3 medicamentos. Siempre cuando agregue un tercer medicamento, trate de usar, si un anticálcico, no la dosis máxima, sino la dosis media, y titularlo cada 2 a 4 semanas. Importante, hay que decir que si el tercer medicamento falla, que usted está agregando, y que en general diríamos que tendríamos un IECA o ARA-2, un diurético y un anticálcico. Si con estos 3 fallas, en el 2013 los americanos decían que a este paciente usted puede agregarle un beta bloqueador, esplenaltona o cualquier otro medicamento. Otros opinan que lo que debe hacer es remitirlo a un especialista de hipertensión arterial o cardiólogo. ¿Por qué? Porque si el paciente realmente no se controla con 3 medicamentos a dosis plena, con una dieta adecuada del paciente, usted descartando que el paciente no está tomando antiinflamatorio, que no hay algo exógeno que está influyendo en este descontrol, no va a ser posible controlarlo. Usted va a tener que dar un cuarto medicamento o un quinto inclusive, y a este tipo de control o seguimiento es más arriesgado, puede tener más complicaciones, es un paciente en general de alto riesgo, y lo mejor sería porque sea valorado por un especialista, ¿ok? Y eso es lo que recomienda.